Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado, presto y dispuesto, y esperemos que no nos hundamos en esta ocasión en este tema tan proceloso. ¿Llevas el flotador puesto? ¿Eh? Lo llevo. Más que el flotador, los manguitos. Yo soy de manguitos. Sí, porque vamos a hablar de catástrofes realmente tremendas, ¿no? Desde el punto de vista humanitario, pero también vamos a hablar de profecías, de maldiciones. Es un tema muy amplio, ¿no? que abarca varios perfiles, ¿no? Lo hemos focalizado todo en la figura de Violet Jessop, que es esta mujer que decían, ¿no? La insumergible, ¿no? Que estuvo sobreviviendo a un montón de catástrofes, entre ellas la del Titanic, ¿eh? Pero bueno, marca un poco, como digo, es ese punto en común de historias realmente apasionantes, ¿no? En relación a estas catástrofes. Sí, yo creo que sí, nos sirve un poco de hilo conductor esta mujer que contra todo pronóstico pues llegó a vivir 84 años, pero es verdad que tuvo varias ocasiones para morir, incluso una cuando era muy pequeñita, que contrajo la tuberculosis, el médico la dio 3 meses de vida, pero no sabía que era Violet Jessop, que es la insumergible, la inundible y la superviviente de multitud de catástrofes, entre ellas, pues en 3 transatlánticos supuestamente insumergibles que al final acabaron naufragando. Ella estaba presente y se salvó de los 3, con lo cual también la acarreó una especie de aureola de mujer gafe, ¿no? Como diciendo, bueno, yo con esta mujer no me embarco porque algo va a pasar. Ella sobrevive, pero los demás no lo tenemos tan claro. Bueno, pues este es un caso muy curioso dentro de las muchas historias que se han contado del hundimiento del Titanic, y ahora comentaremos también algunas leyendas urbanas que surgieron. Lo de esta mujer, que no es demasiado conocido, pero sí que se merece, ¿no? Comentarlo en este cronovisor. Por eso, porque estamos hablando de una mujer superviviente que lo pasó mal en su vida, porque de hecho es argentina, pero bueno, luego con su familia se trasladó a Inglaterra, y a partir de ahí, pues de su familia, que estaban dedicados a la crianza de ovejas en Bahía Blanca, ¿no? En esta localidad argentina, adolescente ya contrajo la tuberculosis, se pensaba ya que no pasaba de ahí. El que murió al final fue su padre. Ella se queda huérfana de padre cuando ella tenía 9 años. Y claro, a partir de ahí se tiene que buscar la vida con la madre, se van a Liverpool primero, luego se van a Londres, y allí pues sobrevive en el sentido amplio de la palabra, con multitud de trabajos, pero sobre todo con camarera, que era un poco el oficio, en fin, más humilde a lo que ella podía aspirar. Y ahí es cuando entra en contacto con la White Star Line, que era, en fin, la gran naviera del momento, la que construyó esos grandes transatlánticos de la clase Olympic. Además, estamos hablando del Olympic, del Titanic y del Britannic. En los 3 estuvo ella embarcada y los 3 sufrieron percances. Evidentemente el del Titanic de 1912 fue el más trágico, el más mediático, pero ¿quién iba a decir, no, a esta mujer, que luego lo cuenta en sus memorias, que iba a tener una vida tan azarosa, muy vinculada al mar, pero también muy vinculada a una especie de ángel de la guarda que la estuvo protegiendo durante bastantes años? Claro, porque podrías pensar, ¿no? De esta tía es gafe. Sí, puede ser gafe, pero joder, es que ella siempre sobrevivió. No es que, a ver, sí, esas circunstancias azarosas, ¿no? Un poco negativas que marcaron su vida, pero consiguió sobrevivir, ¿no? Al principio del programa escuchábamos una grabación de su voz, pues poco tiempo antes de morir, a comienzos de la década de 1970, murió en 1971, y habla precisamente de muchas de esas vicisitudes realmente traumáticas que marcaron su vida, pero que a ella, bueno, pues la sirvieron para seguir un poco adelante. Y hay que pensar, sobre todo, pues es una mujer luchadora, ¿no? No, totalmente, que tuvo suerte, evidentemente, mucha gente que no tuvo la misma suerte y que al final pues acaban muriendo a veces de las formas más insospechadas o más ridículas, ¿no? Pues imagínate que pasas por una calle, te cae una teja en ese momento y
justo te dan el cráneo y te dejan el sitio. Dices, bueno, qué mala suerte, porque no estaba en el momento menos adecuado. Bueno, esta mujer estuvo en los momentos más difíciles, más trágicos, y sin embargo, por una serie de circunstancias, sobrevivió. Bueno, eso es un poco, hay como un debate, ¿no? Casi de predestinación y si realmente ella tenía una misión determinada que cumplir. Yo estoy convencido que sí, está claro que nada ocurre por casualidad. Pero es que ya ocurrió desde el primer momento, cuando ella es contratada por la White Star Line en 1910 con el Olympic, que es uno de los primeros barcos de camarera. Ese barco tiene una colisión, estamos hablando de septiembre de 1911, con un buque de guerra, con el Hawke. Ahí es verdad que no muere nadie, se llevan un susto tremebundo, pero fue un poco el pistoletazo de salida, fue un poco el prólogo de lo que luego le ocurriría un año después, ¿no? Que fue en 1912 con el Titanic. Pero el cronovisor, la fecha no va por ahí. Así que, si te parece, cuando tú me des permiso, ponemos las manecillas en la dirección adecuada, porque el incidente que ella va a protagonizar es otro distinto de los que hemos contado. Pues claro que sí. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana para realizar nuestro viaje en el tiempo? La fecha es el 21 de noviembre de 1916. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Santo Dios, Jesús, esa explosión, parece que estamos en un enorme buque, pero esa explosión que hemos escuchado, ¿a qué se debe? Bueno, estamos primero en la Primera Guerra Mundial. Vale, 1916, yo creo que ya nos da una pista, ¿no?, de que las cosas no son muy pacíficas. Y efectivamente, estamos en un buque, en otro de la compañía White Star Line, en este caso el Britannic, y con la mala suerte de que acaba la explosión. Sabemos el origen, evidentemente, porque tenemos fuente privilegiada de datos. Ha chocado contra una mina alemana. Estamos en el canal de Kia, en el mar Egeo, y esta gran explosión causada por esta mina submarina es lo que ha provocado que se produzca evidentemente un revuelo, donde, en fin, estamos hablando de un momento muy crítico, porque hay muchas personas que saben que en cualquier momento podrían sufrir un atentado de estas características, a pesar de que este buque en el que viaja Violet Jessop no es un buque de guerra. Estamos hablando de un transatlántico que, por razones humanitarias, se ha convertido en un hospital. En el mar Mediterráneo, durante la campaña de Galípoli, donde gran parte de la tripulación y, por supuesto, las enfermeras, porque en este caso Violet Jessop ya no es camarera, como en los dos barcos anteriores. En este caso ejerce funciones de enfermera. Y están ayudando, evidentemente, pues a todas las personas que tenían algún tipo de enfermedad o heridas de guerra. Lo que no sabían, no sospechaban, es que el Britannic iba a ser también víctima de una explosión dentro de lo que era esta Primera Guerra Mundial. Evidentemente no se buscaba destruir este transatlántico. Era una mina submarina que la habían dejado ahí los alemanes, y mira tú por dónde, la mala suerte de que al final chocan contra ella y se produce, pues eso, una especie de catástrofe, de caos, de gritos, de gente que se tira al agua. Rápidamente ella, Violet Jessop, que es la que nos estamos fijando, ¿no?, se sube a un bote salvavidas, el cual, fíjate qué curioso, ese bote salvavidas es succionado por las hélices del barco, de tal manera que lo lógico es que hubiera muerto tanto ella como los acompañantes, succionados y prácticamente destruidos, ¿no?, destrozados por la propia hélice. Ella consigue salvarse saltando del bote justo antes de que sea alcanzada por las hélices. Aún así, Violet sufre una lesión traumática en la cabeza, la fractura del cráneo,
se queda inconsciente y es posteriormente rescatada por otro bote salvavidas. En fin, el hecho es terrorífico. Como las películas de aventuras, ¿no? Me estaba acordando de la película de Indiana Jones, donde lucha con ese piloto de aviación alemán y la hélice del avión pues empieza a acercarse poco a poco Exacto. Y acaba con el piloto, con el mecánico. Indiana Jones es que te puede triturar, ¿no? Claro, imagínate, aquí ya el peligro ya no es que mueras ahogada, es que mueres totalmente triturada por las hélices. Aún así, ya te digo, se salva, es cierto que recibe un fuerte golpe en el cráneo, que queda totalmente inconsciente, pero la salvan. Es un barco que tarda en hundirse 55 minutos después de la explosión. Al final, el Britannic desaparece, poco a poco se va hundiendo, y de las 1.066 personas que estaban a bordo, de las cuales 77 enfermeras, una de ellas Violet Jessop, mueren 30 personas. O sea, podría haber sido muchísimo más catastrófico. Aún así, se salvaron gracias a los botes salvavidas, porque aquí sí, en este caso, había suficientes botes salvavidas, no como pasó en el Titanic unos años anteriores. Pero bueno, sí es curioso porque el momento fue muy traumático, fue uno de esos momentos en los que no te lo esperas, porque el barco es un hospital, no tiene intenciones de guerra. Y mira tú por dónde, pues esta mujer, en ese tercer naufragio, porque ya había estado en los dos anteriores, también fue protagonista. Fíjate, decías lo de los botes salvavidas. Precisamente una de las cosas que cambió después de esa catástrofe la noche del 14 al 15 de abril de 1912 con el Titanic fue que se obligó por ley que hubiera botes salvavidas para todos los pasajeros, la tripulación, camareros, para todo el mundo, ¿no? Que era un poco el problema que había habido con el Titanic. Si te parece, y vamos a retrotraernos, vamos a dar hacia atrás mientras en nuestra máquina del cronovisor para viajar, como decía, a ese momento de mediados de abril del año 1912. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión, Titanic, 90 años después, de Canal Historia, en donde se nos da un poco ese contexto histórico y sobre todo la magnificencia, ¿no? y la idea de insumergibilidad que había de este buque. 10 de abril de 1912. Un ambiente festivo recibe a los pasajeros cuando embarcan en el RM Titanic, al que llaman el buque maravilla. Y lo que parecía ser un gigantesco edificio recordaría la pasajera Edith Russell. Tenía 11 plantas de altura, todas ellas vestidas con deslumbrantes luces. Por alguna razón el Titanic se convirtió en el centro de atención. Creo que es porque aún no había estallado la Primera Guerra Mundial. Era un periodo previo, casi mágico, equiparable a los tiempos de Camelot. Apodado el favorito de los millonarios, el navío es conocido por la opulenta decoración de la primera clase. Pocos recuerdan que fue registrado como buque de inmigrantes. En tercera clase había gente de 24 nacionalidades. Casi todo el espectro de la humanidad estaba representado a bordo del Titanic. Muchos tesoros personales embarcados estaban destinados a no completar nunca la travesía desde Southampton, en Inglaterra, hasta Nueva York. Sin embargo, el pasajero de segunda clase, Stuart Collett, no confió su Biblia a la bodega de equipajes. Su hermano le dijo que la llevara consigo para que le diera suerte, y sobrevivió. Estamos en la era dorada, una época de increíbles progresos. La mayoría de los que viajaban en el Titanic habían vivido otros tiempos sin electricidad, teléfono o automóviles. Parecía que el ser humano podía conquistarlo todo, hasta las olas del mar. No era raro calificar a un barco de insumergible. Las palabras aparecieron por primera vez en una prestigiosa revista de construcción naval británica, donde al describir el navío decía que el capitán podía activar un interruptor, cerrar los compartimentos estancos y hacer que el barco fuera prácticamente insumergible. La prensa sensacionalista se quedó con esa frase y se las arreglaron para borrar la palabra prácticamente, y así nació la idea de barco insumergible. Los propietarios nunca dijeron que el Titanic fuera insumergible, pero tripulantes y pasajeros lo tomaron como cierto.
Insumergible, Jesús, decían del Titanic, ¿eh? Era una proeza realmente espectacular desde el punto de vista humano, de la tecnología del momento, en el tamaño, casi 50 metros de altura, ¿no? Casi 2 campos de fútbol, ¿no? En extensión. Era realmente pues una locura, ¿no? De tamaño. Y esas frases que se decían, ¿no? De esto no lo hunde ni Dios, ¿no? Que parece que fue también una de las supuestas causas, ¿no? De malditismo. Ahora hablaremos un poco de ello, pero también nuestra protagonista, Violette Jessop, consiguió sobrevivir del Titanic. También, efectivamente, esa fue posiblemente, claro, muchísimo más traumática por todas las condiciones que se dieron. Estamos hablando de un buque que llevaba unos 2.208 pasajeros, aunque muchas veces las cifras varían, pero bueno, de todos esos, prácticamente 1.500 muertos. Estamos hablando pues de una auténtica sangría, ¿no? En ese viaje inaugural de Southampton a Nueva York. Al final se salvan 712 personas en esos botes salvavidas que no eran suficientes. Entre ellos, por cierto, se salvan 10 españoles. Bueno, se salvan 10 españoles. Había no se salvan 7. Exactamente, sí. Había 10, de los que se salvan 7. Y de los 64 botes solo se llevaban 20 y solo se pudieron abordar 16. En el bote 16 es donde fue Violette Jessop, en ese último bote. Y además ahí se da una circunstancia muy llamativa que ella cuenta en sus memorias. Ella escribe sus memorias posteriormente, se publican de forma póstuma gracias a sus sobrinas, y ahí sabemos que cuando ella se embarca en este bote número 16, que se la ordena, ¿no? Precisamente para intentar generar una cierta tranquilidad, diciendo, venga, que las mujeres vayan embarcándose, que no cunda el pánico, a sabiendas de que no había botes salvavidas para todos. Y justo cuando está allí, ahí se la entrega como una especie de bulto, de paquete, que era un bebé. Y entonces se le dice, cuide al bebé. Y ella lo cuida, le pone en su regazo y lo tiene durante 8 horas prácticamente, hasta que el Carpathia, que era el otro buque que le salva al final, pues estaba la madre biológica de ese niño que le había entregado de esta forma tan abrupta a Violette Jessop, y cuenta en sus memorias que al final la madre, cuando ve que está su niño, el bebé, se lo arranca de sus brazos y sale corriendo sin darle las gracias siquiera. Entonces ella lo cuenta un poco como diciendo, madre mía, qué nivel de estrés debería tener esa madre para que ni siquiera agradeciera el gesto humanitario que hizo Violette Jessop. Bueno, son multitud de anécdotas, ¿no?, que ocurrieron durante esa fatídica noche, pero esta es una como muy llamativa y que forma parte un poco pues de la cantidad de anécdotas que rodean a esta extraordinaria mujer, ¿no? La inundible, así como el barco era el insumergible, la llamaron, siempre en un tono jocoso, también sus compañeros, la Miss Inundible, como diciendo, bueno, pase lo que pase, tú sobrevives. Y esa fue una circunstancia muy llamativa que tuvo que ver con el Titanic, pero hay muchas más. Claro, fíjate, estás hablando de la historia del salvamento, ¿no?, de muchas personas. Hace unos meses, a colación de la inauguración de la exposición inmersiva Tutankamón, que se puede ver en estas fechas en Matadero, aquí en Madrid, Fernando Echegoyen, el comisario de la exposición, nos contaba algunos detalles, ¿no?, de todas las vicisitudes que se vivieron en esta trágica noche del 14 al 15 de abril, ¿no? Y yo comentando, ¿no?, en ocasiones también con Fernando algunos de los sucesos. Por ejemplo, hablabas ahora de los 10 españoles. Víctor Peñasco era uno de ellos, que se había embarcado en Francia. Él estaba en París y su familia no sabía, que se había ido de viaje de novios con su esposa Josefina y Fermina, la sirvienta, a Nueva York, a Estados Unidos, ¿no? Y hay historias muy muy humanas, ¿no? Porque Víctor, pensando quizás que había botes para todos, dejó su puesto a la sirvienta, y pensando que él tendría otra oportunidad, y murió. Y eso era me decía Fernando, que era muy de la época, ¿no? A ver, seguramente que el estrés y circunstancias, pues eso, que es muy difícil, muy difícilmente explicables, ¿no? La gente actúa de una forma o de otra, pero esa caballerosidad, esa honestidad estaba entre muchísima gente, ¿no? Muchísima gente de postín, gente de mucho dinero, que dejó sus puestos a otras personas más humildes, mujeres
mujeres para que pudieran subirse a los botes y salvar su vida, desconociendo también que ellos iban a morir. No sabremos si o cómo hubieran reaccionado, quizás si no lo hubieran sabido, ¿no? Pero era evidente que no había botes para todos. Yo creo que eso lo debían de saber desde un principio. Y quizás ese elemento tan catastrófico, ¿no? Jesús es lo que empezó a revolotear, ¿no? Hacer revolotear un montón de teorías casi conspiranoicas sobre maldiciones, sobre hechos místicos, ¿no? Que podrían rodear a la catástrofe del Titanic en abril de 1912. Claro, cuando ocurre algo así se dan muchos fenómenos paralelos. Por una parte es buscar las causas, por qué ha ocurrido esto, ¿no? Esa gran prepotencia de la que alardeaba la naviera, dice, ¿por qué se ha sumergido? Si era insumergible. ¿Por qué ese iceberg? ¿Por qué iban a esa velocidad con tantos nudos? ¿Por qué el capitán Smith, cuando el capitán Smith ya había tenido una serie de percances anteriores? De hecho, en el Olympique, donde estaba Violet Gessot de camarera, cuando colisiona en septiembre de 1911 con este buque de guerra, con el Hawke, el capitán era Edward Smith, con lo cual ya tenía antecedentes de que no sabía conducir muy bien la nave. Bueno, se empezaron a especular muchísimas cosas. Y una de las cosas que se empiezan a especular es, primero, había premoniciones, hubo gente que dijo, yo ya había soñado que iba a haber una catástrofe parecida. En fin, la famosa novela de Morgan Robertson, que si quieres comentamos ahora. Y también, un poco, pues la maldición. Tú lo apuntabas antes, en fin, esa prepotencia, ese desafío de esto no lo sumerge ni Dios. Bueno, pues habló de una maldición. Entonces, ¿qué maldición podría ser la que generó todo esto? Ya sabías que había primera, segunda, tercera clase, en fin, los de la primera clase pues iban allí como los señores del mambo, ¿no? Entonces, se sabe que había ciertas corruptelas, que había ciertos banqueros, que a lo mejor había trapos sucios, que a lo mejor no fue un accidente, sino que se especuló que pudo haber sido un sabotaje. Bueno, todo eso se fue descartando. Pero aquí hay una maldición, y aquí la relacionamos con Egipto. Alguien dijo, entre ellos Conan Doyle y alguno más, dice, es que esto fue la maldición de la momia, porque allí iba una momia de una princesa egipcia, Amen-Ra, y por lo tanto, pues la maldición se cumplió precisamente en esas aguas procelosas del Atlántico Norte. Efectivamente, fue una leyenda falsa, y tú, Nacho, lo sabes perfectamente. Sí, es una historia que surge al parecer de uno de los comentarios que había que salía de una de las jugadas de cartas que había esa noche en uno de los restaurantes. Pues al parecer alguien comentó que había una momia en el Titanic, pero siempre se ha desmentido, ¿no? O sea, no se sabe. Mira, yo esta historia la conocí gracias al padre Felices. El padre Felices era un entusiasta del mundo de la ufología, de los misterios, era un sacerdote dominico de Valladolid. Pues él me lo contó pues hace más de 25 años, ¿no? Y porque él quedó impactado siendo niño con la historia del Titanic, y era un entusiasta, ¿no? Y un perfecto conocedor de todo ello. Y me hablaba que decían que junto a la cabina, detrás de donde estaba el capitán Smith, había una momia, una momia egipcia que habían dejado allí para ser recogida en Nueva York. La historia tiene, como todas las leyendas, tiene un pozo de verdad, pero desde luego en el Titanic no había ninguna momia. Sí que es cierto que se pensaba haber embarcado en el Titanic con destino a Nueva York una tapa de un ataúd de una sacerdotisa que no tiene nombre y que hoy se puede ver en la primera planta del Museo Británico, ¿no? Tiene una referencia que es EA 22542. Esta tapa de ataúd, que es de la dinastía 21, más o menos hacia el año 1000 antes de Cristo, insisto, se pensaba, ¿no?, que podría haber estado en el Titanic, o por lo menos estaba esa intención. Yo incluso tengo colecciones de cómic donde se habla de momias de los años 40 y 50. Tengo algunas joyas muy, muy divertidas. Y llama la atención porque en uno de ellos aparece una viñeta
de dos guardias de un museo, ¿no?, que están introduciendo una momia. Es una historia de maldición, y la referencia que dan de la momia, dicen, es la EA22542, es decir, están utilizando ya ese guiño a la historia del Titanic, pues hace ya 70 años, o sea, lo del Titanic fue hace casi 115 años, y ya pues hace muchos años después ya empieza, ¿no?, a correr esa historia de la tapa del ataúd con la momia que debería haber ido en el Titanic, pero que nunca salió del Museo Británico. No, nunca salió del Museo Británico. En la sala 62, ¿no? Creo que está. Sí, está en la parte de arriba donde están todos los ataúdes, ¿no? Y algunos la llaman The Unlucky Mummy, la momia desafortunada, ¿no? Y bueno, es una historia, como hemos comentado muchas veces, ¿no?, desde el punto de vista antropológico a mí me encanta, porque te hace ver un poco el sentido, ¿no?, que damos los seres humanos para justificar, ¿no?, los acontecimientos, aunque lo decías, ¿no?, este tipo de catástrofes en ocasiones habían sido ya anunciadas por sueños, por otro tipo de elementos que podríamos denominar casi proféticos, ¿no? Hay varios, hay muchos testimonios de gente que, bueno, ya sabes que a toro pasado pues todo el mundo se apunta un poco al carro de yo ya lo sentí, lo presentí, lo escribí, lo soñé. Bueno, pero sí es verdad que uno de los más llamativos es la novela que publicó Morgan Robertson 14 años antes. Morgan Robertson era un oficial estadounidense de la Marina Mercante, y claro, fueron tantos datos tan coincidentes que llamaba mucho la atención. Es como si hubiera tenido una especie de bola de cristal y se hubiera adelantado incluso hasta en el nombre, porque el barco que se sumerge en la novela es una novela que se publica en 1898. El barco se llama el Titán y es un transatlántico, y además hace una travesía muy similar pero al revés. Es de Nueva York a Southampton. En fin, hay muchísimas similitudes que hacen pensar, bueno, este hombre tenía información privilegiada o realmente alguien se lo chivó o hizo una especie de grieta espaciotemporal para adelantarse al futuro. En fin, el hecho es que no fue la única novela donde él se anticipa a determinados acontecimientos, porque en El submarino destructor, una novela de 1905, él habla del periscopio y lo intentó patentar también, cosa que el periscopio no existía en aquella época. Fíjate, estamos hablando de la novela de Morgan Robertson. La gente dirá, bueno, pues a lo mejor es un poco casualidad, yo qué sé y tal, o no. Vamos a escuchar el inicio de la novela, el comienzo de la novela, en donde, bueno, es que es alucinante. Está describiendo literalmente el Titanic. Era el barco más grande del mundo que surcara los mares y la más fabulosa máquina creada por el hombre. En su construcción y mantenimiento habían intervenido todas las ciencias, profesiones y oficios conocidos. En su puente había oficiales que, además de ser elegidos por la Armada Real, habían superado rigurosos exámenes de todas las materias relacionadas con vientos, mareas, corrientes y geografía marina. No solo eran hombres de mar, sino también científicos. El mismo criterio profesional se aplicó al personal de la sala de máquinas, y el equipo de sobrecargos era equiparable al de un hotel de primera. 2 bandas de música, 2 orquestas y una compañía de teatro entretenían a los pasajeros durante las horas de vigilia. Un cuerpo de médicos cuidaba del bienestar temporal y otro de capellanes atendía el bienestar espiritual de todos los pasajeros, mientras una brigada de bomberos bien entrenada calmaba a los más inquietos y contribuía al entretenimiento general con prácticas diarias. De su puente majestuoso corrían, disimuladas, líneas de telégrafo hasta la proa, la sala de máquinas, la cofa de vigía y a todas las partes del barco donde se realizaba el trabajo. Cada cable terminaba en un dial visible con un indicador móvil que contenía todas las órdenes y respuestas necesarias para gobernar el inmenso casco, tanto en el muelle como en el mar, lo que eliminaba en gran medida los gritos roncos y exasperantes de los oficiales y marineros. Las 92 puertas de los 19 compartimentos estancos podían cerrarse en medio minuto girando una palanca desde el puente, la sala de máquinas y desde otros 12 puntos de la cubierta. Esas compuertas también se cerrarían automáticamente en caso de detectar agua.
Aún con 9 compartimentos inundados, el barco seguiría flotando, y puesto que ningún accidente marítimo conocido podía anegar tantos, el Titán se consideraba prácticamente insumergible. Y Jesús Callejo, esto sucedió casi 15 años antes. Podríamos pensar, bueno, pues los diseñadores del Titanic se inspiraron en la novela de Robertson y tomaron de ahí el nombre también, pero no parece que sea esa la realidad, ¿no? Nadie en sus cabales se inspira en una novela donde el buque precisamente se hunde. No tiene mucho sentido. Aparte, como bien sabes, los marineros son muy supersticiosos. En fin, siempre buscan distintos elementos para que la botadura pues tenga los buenos augurios, en fin, que no sufra ningún percance. De ahí surge un poco lo de la botella de champán, que también hay otra leyenda urbana que se genera alrededor del Titanic, porque dice que cuando el Titanic fue botado, ese 31 de mayo de 1911, como inauguración me refiero, como inauguración, pues el momento de su bautizo, la botella de champán choca contra el casco, pero no se rompe. Entonces dijo alguien, ojo, esto da mala suerte. Y hubo alguien que dijo, ajá, estáis equivocados porque no hubo botella de champán. No hubo ningún tipo de inauguración. Entonces siempre está el agorero y dice, ¿ves? Como no hubo inauguración y no hubo botella de champán, el barco estaba maldito. Bueno, son cosas que se fueron comentando, igual que otra leyenda urbana que se propagó, porque claro, cuando ocurre algo de esto, pues todo el mundo arrima el ascua a su sardina, que era el tesoro de lingotes de oro que llevaba el Titanic, ¿no? Y al final, pues no hubo ningún tesoro de lingotes de oro ni de nada parecido, porque por suerte pues ya tenemos imágenes de Titanic y lo que se llevaba dentro. Así que sí es verdad que llevaba una carga pues de opio, de lino, de paja, de cuero, de pelo de conejo, de redecillas para el cabello, sí, cosas, ¿no? Aparatos de refrigeración, pero por supuesto ningún lingote de oro. Y fueron un poco historias que se mezclaron con otro barco, que era el Laurentic, donde sí que llevaban estos lingotes de oro. Pues bueno, se hizo una mezcla con ese barco que se hundió en 1917 con el Titanic que se hundió en 1912. Pero bueno, para que veas cómo al final el Totum Revolutum va añadiendo historias, elementos y supersticiones, pues que lo que hicieron fueron agrandar una leyenda, en este caso negra, de toda una catástrofe, pues una de las peores que hubo, que por cierto también sirvió un poco para que el SOS se pusiera más de moda, porque hasta ese momento prácticamente no se utilizaba y se dieron cuenta de que con una buena telegrafía sin hilos, con ese SOS bien conectado con los demás buques, se hubiera hecho un rescate como mucho más rápido, porque ya sabes que la mayoría de la gente no muere ahogada como tal, sino que muere congelada por las temperaturas tan gélidas que había en el Atlántico Norte. Fíjate, estaba acordándome cuando decías lo de los lingotes de oro y otros tesoros. Sí que sabemos, ¿no?, que en el Titanic se perdió, por desgracia, un libro de poemas del siglo XI, del poeta persa Omar Khayyam, el famoso Rubaiyat, y una joya, no solamente por el contenido, sino por la propia edición, que tenía pues una serie de elementos que lo convertían en sí mismo en una joya. Podríamos estar hablando horas y horas, ¿eh? Yo no me quitaría ni el flotador ni los manguitos, ¿eh? Pero desde luego es un tema fascinante, todo lo que rodea a la figura de Violet Jessop, que hemos desglosado de alguna forma en este cronovisor, junto con Jesús Callejo, nuestro crononauta. Como siempre, Jesús, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer, y que sepas que al final Violet Jessop terminó yéndose al condado de Suffolk de jardinera y criando gallinas y vendiendo los huevos para sobrevivir con la exigua pensión que le quedó. Así y tan feliz. y feliz, abandonando un poco los transatlánticos. Ha sido un placer, no nos hemos sumergido y desde luego nos veremos a salvo y a flote la próxima semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.